Tomen asiento, por favor. Le invito a que abramos la Biblia. Génesis capítulo 27, por favor. Me parece interesante que, sin haberlo planeado, estemos reunidos aquí en el Día de la Madre y el mensaje que tengamos que aprender es acerca de la familia. En Génesis 27, la Biblia nos relata la historia de una familia. Isaac es el padre, Rebeca es la mamá, y tienen dos gemelos, Esaú, el hijo mayor, y Jacob, el hijo menor. Esta familia tiene varias características. La primera de ellas es que observamos a un padre desobediente a Dios. El versículo 1 empieza diciendo: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus hijos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dios había enseñado a Rebeca y a Isaac que su familia iba a ser diferente, porque la bendición que le correspondía al primogénito, es decir, a Esaú, iba a estar destinada para el hijo menor, Jacob. Isaac sabía esto. Y cuando él va a bendecir a su hijo pensando que ya le queda poco tiempo, usted debe recordar que según los siguientes capítulos podemos observar que Isaac tenía 137 años. ¿Sí? Era anciano, 137 años. Él pensaba que iba a morir y por estar urgido por la posible muerte, ya se sentía anciano, llama a su hijo primogénito Esaú para bendecirle. Nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, que este hombre va a vivir 43 años más. Así es que aunque pensaba que iba a morir pronto, la verdad es que todavía le faltaban 43 años más por delante. Estos jóvenes, Esaú y Jacob, ya no eran tan jóvenes. Cada uno de ellos tenía 77 años. Un padre de 137 años y dos gemelos de 77 años. Dios en Génesis 25 le dice a Isaac y a Rebeca: el hijo menor, Jacob, va a ser el hijo que tenga la bendición, va a ser tratado como el primogénito, va a tener la primogenitura y va a tener la bendición. Y cuando su padre, ahora que se siente anciano, va a bendecir, él, sabiendo lo que Dios está haciendo, él toma la decisión de, en vez de bendecir a Jacob, llama a Esaú para bendecirle a él. Esto no era muy usual. El hijo que merecía la bendición era el primogénito, era el mayor. Así es que por derecho a Esaú le correspondía la bendición. Pero Dios tenía otros planes, y ahí en la profecía de Génesis 27, Dios les dice a ellos: Jacob va a ser el que reciba la primogenitura y la bendición. E Isaac, sabiendo esto y yendo en contra de lo que Dios había planeado, decide bendecir a Esaú. ¿Sabe cuando en el liderazgo dentro de la casa, la cabeza de hogar, el papá, no está haciendo lo que debería hacer y más bien está enfocando su vida en alguna otra cosa diferente que la obediencia a Dios? Y es un padre que desobedece la palabra de Dios dicha directamente. Va a haber problemas.
Cuando el liderazgo está mal, generalmente lo otro también no funciona bien. Y aquí tenemos a un padre desobediente que sabiendo que él no debe bendecir a Esaú, sino debe bendecir a Jacob, porque Dios le ha escogido a Jacob como la persona que va a ser el primogénito y va a ser el que tenga la bendición. Este hombre llega a tomar la decisión de ir en contra de lo que Dios desea. Y este hombre decide bendecir a su hijo Esaú. Esta familia estaba compuesta también por una madre engañadora. Y el versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y haz un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Sabe? Dios había prometido que Jacob iba a recibir la bendición. No se necesitaba elaborar un plan pecaminoso y engañador por parte de Rebeca para obtener la bendición. Dios le había prometido a Rebeca. Ahí cuando estaba en el momento donde tenía problemas para dar a luz y los 2 bebés se peleaban dentro del vientre de ella, Dios le dijo, Jacob recibirá la bendición. Esta mujer toma la decisión de elaborar un plan. Y aun cuando el fin era bueno, Jacob debía ser bendecido. Los medios que esta mujer utilizó eran totalmente pecaminosos. Estaba tratando de engañar a su esposo y estaba utilizando a su hijo para que se una a este plan que ella había elaborado. Hijo, el único momento donde tú puedes desobedecer a tus padres es cuando ellos te piden algo que está directamente en contra de lo que Dios quiere. Aquí esta mujer le está pidiendo a su hijo que mienta, que engañe. Había elaborado un plan pecaminoso para engañar a su esposo y utilizar a su hijo para recibir la bendición que por derecho Dios le había dicho que le iba a dar a este muchacho, Jacob. En la familia tenemos a un hijo menor engañador, Jacob. En el versículo 11 podemos ver las intenciones de este hijo menor. El texto dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué tremendo que el hijo menor nunca cuestionó el plan de su madre. Estuvo de acuerdo con el pecado que estaba planeando su madre. Lo único que le interesaba a este muchacho es no ser descubierto. Estaba de acuerdo con el plan, pero veía un potencial peligro. Cuando tú como hijo no llegas a pararte firme en tus convicciones, en las convicciones de la palabra de Dios, y llegas a ser influido por tus padres para hacer algo incorrecto, pecaminoso, hay un problema. Aquí no tiene que ver con gustos, no tiene que ver con preferencias, tiene que ver con un pecado. Era un pecado el que Rebeca quería planear y su hijo no resiste a la petición de su madre. Lo único que le preocupa es no ser descubierto. Y llega a obedecer
el pecaminoso plan de su madre. Y el verso 14 nos habla de esta obediencia y nos dice, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, engañador, estaba actuando en este momento en conformidad con su nombre. Este hijo toma la decisión de obedecer el plan pecaminoso de su madre y sigue cada uno de los detalles al pie de la letra, como su madre le había mandado. Para llevar a cabo este plan, Jacob va a tener que mentir. Y el verso 18 nos dice, nos habla acerca de la mentira. El texto dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Eres tú Esaú? Es una pregunta directa. Isaac tenía dudas. ¿Eres tú Esaú? Yo soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira. Y sabe, cuando uno abre una puerta para un pecado, cualquiera que éste sea, y no llega a solucionarlo inmediatamente, no llega a confesar su pecado al Señor, solo es cuestión de tiempo para añadir a ese pecado otro pecado. Este muchacho, Jacob, está siguiendo el plan pecaminoso de su madre. Y luego ahora miente. Y no contento con esto, va a blasfemar, porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí la casa. Cuando nosotros utilizamos el plan, el nombre de Dios en vano, eso es blasfemia. Desobedece, miente, y luego vuelve a mentir, incluyendo a Dios en el pecado de él, para que le crean. Es Dios el que me hizo conseguir la casa. Dios no tenía nada que ver con esto. Y Jacob llega a incluir en su propio pecado, en su propia mentira, al mismo Dios. Isaac tenía dudas de lo que estaba sucediendo. Por 77 años había escuchado la voz de sus dos hijos. Sabía cómo sonaba la voz. Y aun cuando no podía ver, podía identificar la voz de sus hijos. Y por eso el verso 21 dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, otra mentira, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Había dudas.
quería tenerle cerca, quería oler su vestido para identificar si realmente era Esaú. Qué tremendo cuando un hijo es engañador, mentiroso, blasfemo. Qué tremendo cómo lleva a cabo el plan pecaminoso de la mamá. Y lo llegan a hacer tan bien que el viejito Isaac se cree el plan. Se cree lo que están haciendo. Y le bendice a Jacob. Y el versículo 27 dice, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y luego el verso 28 y 29 nos va a dar 3 características de la bendición que Isaac le da a Jacob. Y nosotros debemos darnos cuenta que las bendiciones que nosotros damos a nuestros hijos son muy buenas, debemos bendecir la vida de ellos. Pero aquí sí hay una diferencia entre las bendiciones que nosotros damos y la bendición que Isaac está dando acá. La gran diferencia es que esta bendición era una profecía. Es decir, se iba a cumplir al pie de la letra lo que Isaac iba a declarar atrás de estas palabras. La bendición consistía, versículo 28, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. En un lugar donde la economía dependía de los sembríos, el tener garantizado el rocío del cielo llegaba a implicar el hecho de que la tierra iba a ser fértil. Lo que Isaac está prometiendo a Jacob es prosperidad económica. El rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo y del mosto. La bendición de Isaac tenía que ver con prosperidad económica. La bendición de Isaac tenía que ver con un dominio político y familiar. El verso 29 dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Sé señor. Tú vas a estar sobre tu familia. Vas a estar sobre las naciones. Observe lo que Isaac está diciendo. Israel de Jacob. Recuerde, Jacob le cambian el nombre, le llaman Israel porque él va a formar la nación de Israel. Dios está prometiendo que este Jacob, este pueblo que se va a formar de los israelitas, van a tener el control de otros pueblos, incluido su familia. Le está dando el dominio político y familiar. Y a lo largo del Antiguo Testamento usted puede observar esto. Como en muchos momentos Israel tuvo el señorío de otros pueblos. Cuando esto no sucedió es porque Israel llegó a pecar y Dios permitió que otros pueblos sean los que tengan el control sobre Israel como una manera de Dios de disciplinar a Israel. Eso es lo que sucede hoy en día. Israel está bajo los pies de los gentiles. Pero la profecía no es esa. Israel va a dominar. Ha dominado a lo largo del Antiguo Testamento y un día lo va a hacer. Porque está profetizado así. Y la tercera parte de la bendición está al final del versículo 29. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dios protege a esta nación.
Dios protege a Israel hasta el día de ahora. Y el que hable mal de Israel, el que maldiga a Israel será maldito. Y el que bendiga será bendito. Cuando el padre de familia terminaba de dar la bendición, en ese instante la bendición se convertía en una bendición irrevocable e intransferible. Ni el propio padre, ni Isaac, podía decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, mejor te quito esto o te pongo esto. Cuando terminaba la bendición, eso estaba sellado por el mismo Dios. Irrevocable e intransferible. Lo que Jacob no pensó muy bien es que todo pecado trae consecuencias. Y es tremendo ver las consecuencias del pecado de Jacob. Este muchacho, tenía 77 años, este Jacob, nunca más volvió a ver a su madre. Nunca más. Su hermano quería matarlo. Tuvo que huir a donde su tío Labán, quien le engañó a Jacob. El engañador siendo engañado por su tío Labán. Su familia se dividió. Había rivalidad entre ellos. Esaú llegó a formar varias naciones y esas naciones le metieron en problemas muchas veces a la nación de Israel. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve que hay pueblos que se levantan y luchan contra Israel, algunos de esos pueblos son la descendencia directa de Esaú. Vivió lejos de su padre por muchos años y tardó muchos años para volver a ver a su hermano Esaú y nunca más volvió a ver a su madre. Es irónico pensar que Dios le había prometido a este hombre la primogenitura y la bendición allá en Génesis 25. Era algo que le pertenecía. Era algo que Jacob iba a tenerlo. No tenía que planear o seguir un plan pecaminoso de su madre. No tenía que hacer lo incorrecto para recibir lo que Dios le había dicho que le iba a dar. ¿Cuántas veces tratamos de ayudar a Dios? Y de manera pecaminosa hacemos cosas que, según nosotros, tratan de que pase ciertas cosas, ciertas decisiones, ciertos negocios en la vida. Dios le había dicho, es tu primogenitura y tu bendición, Jacob. Esto es tuyo, no te pertenece, no eres el hijo primogénito, yo te lo doy por gracia. Él no tenía que seguir un plan pecaminoso. No tenía que pecar, no tenía que mentir, no tenía que blasfemar. Esto era de él. Qué tremendo este hijo engañador. Pero en la familia también había un hijo mayor que estaba enojado y resentido. Y en el versículo 30 nosotros observamos cómo todo este plan de su mamá, de Rebeca, llegó a ser descubierto. El texto dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí todo antes que tú vinieses.
Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Del trigo y del vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda familia! ¡Qué tremenda desilusión de este hombre! Isaac y Esaú descubren el engaño. Su corazón es destrozado por lo que acaba de pasar. La primogenitura y la bendición era para Jacob. No tenían que engañar a nadie, no tenían que producir ese dolor. Cuando lo hacemos a nuestra manera, no importa si ganamos, siempre perdemos. No importa si se concreta el plan, si pasa lo que hemos ideado. Cuando lo hacemos a nuestra manera, siempre perdemos, aunque parezca que ganamos. Isaac por el dolor que tenía en su corazón y Esaú por el dolor de ser engañado, implora una bendición. Isaac le va a bendecir a Esaú. Solo había una bendición. Pero Isaac le va a bendecir a su hijo al ver el dolor que está en su corazón. Y cuando le bendice, le dice en el versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío del cielo de arriba. ¿Observó el detalle? A Jacob le dijo rocío del cielo y grosura de la tierra. A Esaú le dice grosura de la tierra, rocío del cielo. Para que usted se dé cuenta de por qué hace esto, observe otra versión de la Biblia. He aquí tu morada será sin la fertilidad de la tierra y sin el rocío del cielo desde arriba. Isaac le dice, hijo mío, te bendigo, vas a ser pobre. Verso 40. Y por tu espada vivirás. Te garantizo que vas a tener una vida violenta. Verso 40. Y a tu hermano servirás. Te garantizo, Esaú, que vas a ser esclavo. Verso 40. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo, el yugo de Jacob, de tu cerviz. Victorias transitorias sobre Israel. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a observar que en ciertas etapas de esa lectura, usted va a encontrar pueblos
que se levantan en contra de la nación de Israel y por cierto tiempo llegan esos pueblos a tener el control sobre Israel. Cuando usted vuelva a ver eso en el Antiguo Testamento, recuerde que es esto. Esta es la profecía. Por cierto espacio de tiempo pequeñito, naciones diferentes a la de Israel van a llegar a controlar, van a estar sobre Israel, pero son solo victorias transitorias porque la nación que va a vencer será Israel. Esaú entiende muy bien la bendición. Entiende que va a ser pobre, que va a tener una vida violenta, que va a ser esclavo y que solo por momentos a veces va a tener victoria sobre la nación de Israel. Y entendiendo lo que implica la bendición, en el versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo. ¿Por qué se enojó tanto Esaú? Libre y voluntariamente tomó la decisión de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Nadie le obligó. ¿Por qué se queja ahora de lo que está sucediendo? Y nosotros pecamos y luego nos enojamos porque nos va mal. ¿Por qué reclamamos? Si hacemos cosas incorrectas y cosechamos consecuencias incorrectas, ¿a quién nos vamos a quejar? Somos nosotros mismos responsables. Es cierto lo grave que Jacob hizo al engañar a su hermano y seguir el plan pecaminoso de su madre. Estuvo totalmente incorrecto, pecaminoso. Pero Esaú libre y voluntariamente vendió su primogenitura a su hermano. Él no le obligó. Esta familia era una familia disfuncional. En el versículo 42 observamos que era una familia conflictiva. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esaú tenía la idea de matar y esa idea estaba en su corazón. Pero en algún momento él contó esa historia a alguien. Y ese alguien le llegó a contar a Rebeca. Y Rebeca se entera que aunque el plan había sido bueno, le habían bendecido a su hijo favorito Jacob, ahora su hermano quería matarle. ¿Imagina el conflicto en esa familia? No es que los dos hermanos estaban peleando por un juguete y el uno le jaló y le empujó y después de 5 minutos ya estuvieron de a buenas y no era un conflicto así como a veces que suceden dentro de familias. Esaú quería matar a su hermano. Era una familia violenta. Porque a una mujer se le ocurrió ser manipuladora y engañosa y planear un plan llevándole a cabo a través de un engañoso hijo favorito. La familia se iba a dividir. Y el verso 43 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Otro plan de Rebeca, otro de los famosos planes de esta mujer. Se le ocurre la idea de que su hijo salga del sitio donde estaba, la línea morada es la que debe ver, que salga y se vaya rumbo a Harán.
¿sabes qué, hijo mío? Tu hermano está muy enojado con lo que hemos hecho. Así es que tienes que salir de viaje. Tienes que viajar 700 kilómetros para salir de aquí, salir de la tierra prometida y llegar a Harán. Ahí te vas a encontrar con tu tío Labán y él te va a dar posada. Y se le ocurrió otro de esos planes a Rebeca. Lo que ella no sabía es que esos algunos días se iban a convertir en más de 20 años. Nunca más Rebeca volvió a ver a su hijo Jacob. Otro de sus famosos planes. Ahora Rebeca necesitaba convencer a su esposo Isaac, al viejito, que le diera permiso al Jacob para ir allá, a donde el tío Labán. Y observe cómo esta mujer lo va a hacer. Observe el versículo 46. Otra vez la familia engañadora. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Sabe una cosa? Rebeca nunca le dijo a Isaac que la verdadera razón por la que quería enviar a Jacob era que los dos hermanos podían matarse. Nunca le dijo eso. Ideó otra vez un plan engañoso y pecaminoso, y sabiendo Rebeca que para Isaac era importante con quién su hijo se case, Isaac quería que se case con alguien que era cristiano y no con una de las impías cananeas. Así es que Rebeca, sabiendo eso, va a manipular ese hecho para convencer al viejito Isaac que es buena idea que Jacob vaya a donde el tío Labán. Observe cómo Isaac nuevamente se cree el cuento. Capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. El viejito se convenció del plan de su esposa. Mujer, usted tiene un poder tremendo sobre la vida de su esposo. Su influencia es tremenda. ¿Recuerda a Dalila, la que se metió al oficio de estilista? ¿Cómo dices que me amas y no me dices cuál es la razón de la fuerza que tiene Sansón? ¿Cómo dices que me amas? Cuando la mujer no está controlada por Dios, tiene un poder engañoso y manipulador en sus manos. Y cuando hay sentimientos involucrados,
puede llegar a manipular tanto como Rebeca lo hizo con Isaac. El viejito se comió el cuento. Estuvo tan convencido, Rebeca lo hizo tan bien, que estuvo tan convencido que es Isaac el que toma la iniciativa y le llama a Jacob y le dice: Jacob, anda de donde tu tío Labán. Porque quería que se case con una cristiana. Porque nunca supo que la verdadera razón es que esos dos muchachos querían matarse. ¡Qué tremenda familia! Versículo 6 de capítulo 28. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás de las mujeres de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú ya tenía 2 mujeres. Génesis 26 nos dice esto. Y cuando este muchacho, cuando Esaú observa que para Isaac era importante con quién se casaba, y cuando ve que para Isaac era importante no casarse con una incrédula, con una cananea, y era importante buscar a alguien de la misma parentela, este hombre Esaú, que estaba sufriendo los resultados de haber sido engañado, empieza ahora a mendigar amor de su padre. Yo sé que a papá no le gusta que me case con una incrédula. Ya tengo 2 viviendo conmigo. Pero esta vez me voy a ir a la parentela de Abraham, a Ismael. Y voy a escoger de ahí mi próxima esposa. Intentando hacer lo correcto, Esaú. Intentando agradar a papá en algo bueno. Pero equivocándose tremendamente, porque la bendición no iba a venir a través de Ismael, iba a venir a través de Isaac. Y cuando un hijo destrozado por una familia disfuncional llega a mendigar amor, llega a querer agradar al Señor, pero lo hace tan mal. La intención era buena, la decisión pésima. Es tremendo. Este muchacho, Esaú va a ver cómo muere su madre y cómo su padre después de 43 años también va a partir. La familia dividida, disfuncional. Y este hombre sin la bendición y tratando de mendigar amor a ese padre que había bendecido a Jacob. Hermano, ¿cómo está tu familia? ¿Te llegó algo de esto en tu vida? ¿Te puedes identificar con alguno de los personajes de esta familia? ¿Está tu familia en problemas? ¿Eres tú un padre desobediente? ¿Eres tú una madre manipuladora y engañosa? ¿Eres tú un hijo engañador y mentiroso?
¿Eres tú un hijo enojado y resentido porque le quitan la bendición cuando él sin presiones vendió su primogenitura? Hermano, ¿cómo está tu familia? Y sabes, si tú te identificaste con la familia de Isaac, ¿no crees que es momento de que la cosa cambie? ¿No crees que es momento de acercarse a Dios y en humildad y fe decirle, Señor, necesito ayuda? ¿No crees que es momento de dejar de negar la realidad? No, pero si todo está bien, se está destruyendo la cosa, pero no, todo está bien, no sea dramática. ¿No crees que es hora de buscar a Dios y de ponerle en el centro de tu hogar? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiarla, porque nos hablas a nuestro corazón. Y Padre, yo te ruego por nosotros los esposos. Ayúdanos a aceptar la realidad. Y si la familia está mal y nosotros, nuestra vida espiritual no está bien porque somos desobedientes a ti, Padre, ayúdanos a acercarnos a ti y pedirte perdón. Y si nosotros vemos que no podemos solucionar las cosas difíciles en nuestro hogar, Señor, ayúdanos a buscar ayuda. Padre, te ruego por las mamás. Ayúdales a ver que pueden caer en ese mismo mal ejemplo de Rebeca y llegar a ser engañadoras, mentirosas, manipuladoras, para conseguir lo que quieren, engañando al esposo, utilizando a los hijos para su fin. Yo te ruego que si hay mamás así, tú les ayudes a volver a ti. Te pido, Padre, por nuestros hijos, a veces cayendo en el pecado de los padres, a veces convirtiéndose también en engañadores, mentirosos, al punto de que pueden causar tan grandes problemas que se quieren matar entre ellos. Yo te pido, Padre, que estos hijos regresen a ti. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Puede ser que el motivo de su oración tiene que ver con esto que acabamos de hablar, o puede ser que su necesidad sea diferente. Si usted viene por primera vez y necesita oración mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Yo estoy mirando, solo yo estoy mirando, y con eso me dice, oh pastor, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos. Señor, ayúdanos a ser como ese barro en las manos del alfarero, que no se resiste, que no lucha, que más bien se muestra dispuesto a ser quebrantado, a ser transformado, a ser moldeado
a tu misma imagen por ti. Toma nuestra vida, Señor, y transfórmala. Como padres, como madres, como hijos, te pedimos, Señor, que nos quebrantes, nos transformes y nos moldees a tu misma imagen. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Una vez más quiero ser como tú. Más como ver la vida como tu Señor, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Amén.